Regresamos a la sala Miguel Grau Seminario, donde ya se desarrolla esta sesión conjunta de las comisiones de producción y energía y minas. Adelante. 2018. Teniendo el quórum correspondiente en relación a lo que es la Comisión de Energía y Minas, le damos la palabra al congresista Freddy Sarmiento, presidente de la Comisión de Producción. Gracias, presidente. Primeramente agradecerle a usted, por la disposición y la celeridad que usted ha tenido, congresista Miguel Román Valdivia, presidente de la Comisión de Energía y Minas, la cual nos está permitiendo realizar esta sesión en forma conjunta para tratar este tema tan importante que ahorita aqueja a nuestros hermanos pescadores. El tema, hoy día, yo sí no tengo quórum, entonces, voy a dar esta tercera sesión extraordinaria en conjunto con la Comisión de Energía, y al no contar con un de reglamento, vamos a dar inicio a la tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Producción, conjunta con la Comisión de Energía y Minas, en calidad de informativa. La misma que ha sido convocada también para escuchar la exposición de los señores ministro de Energía y Minas, el quien ya en la Comisión de Energía y Minas se ha dispensado, con el señor Nelson Chac Yalta, Controlador General de la República, y Roberto Guzmán Oliver, Gerente General de Perú Petro S.A., en relación a los contratos de licencia para la exploración y explotación de los lotes 64, 65, 66, 67 y 68, en beneficio de la empresa Tullow Perú Limited, aprobado por los decretos supremos número 06, 07, 08, 09, 010 del 2018 EM. Por lo que vamos a pasar a la orden del día. Dejo al presidente de la Comisión de Energía y Minas para que continúe con la sesión. Gracias. Muchas gracias, congresista Sarmiento. Antes de proseguir, quiero también saludar la presencia del señor Víctor Sáenz Parra, que es el vicepresidente del directorio de Perú Petro. Vamos entonces, ya dando inicio a las exposiciones, a darle el uso de la palabra al señor Nelson Chac, Contralor General de la República. ¿Tiene usted? Puede proceder. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente, señores congresistas, buenas tardes, señores funcionarios. Es un placer venir a esta sesión conjunta con el propósito de informarles los resultados de esta acción de control que practicamos a la aprobación de los decretos supremos de número 06 al 10 del año 2008 en Energía y Minas. La siguiente, por favor. Antes de empezar, quería contextualizar lo que les voy a decir, El control gubernamental en el Perú tiene dos partes, dos esferas bien marcadas y muy diferentes. Una está relacionada al control interno, que es una responsabilidad de la administración. Nosotros no hacemos control interno. Lo que hace la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control, incluso ahora a través de las oficinas de control institucional que vamos a absorber en el marco de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría, la 30742, que fue aprobada por insistencia por este Congreso de la República y que entró en vigencia hace como un mes y algunos días, nosotros hacemos control externo. Y ese control externo, que está relacionado esencialmente a los criterios de legalidad, tiene a su vez tres grandes tipos de intervención: un control previo, un control simultáneo y un control posterior. En el caso de estos contratos, a los cuales el señor presidente ha hecho referencia, nosotros hemos practicado una acción de control simultánea. ¿Por qué? Porque entiendo que ni siquiera los contratos se han firmado, Entonces no hay posterioridad. Y tampoco hemos hecho un control previo, porque para hacer control previo requerimos un mandato legal expreso. Y desde hace muchas décadas atrás, la Contraloría ya no hace informes de control previo para la suscripción de contratos petroleros o de los contratos mineros.
Ahora, toda nuestra intervención en materia previa está relacionada fundamentalmente a cuando se hace una OPP, cuando se hace una obra por impuesto o cuando se tiene que autorizar la compra de gastos secretos, ¿no? La compra de armas, o cuando tenemos que autorizar la ampliación neta de los adicionales de obra por más de 15% más allá del valor del expediente a nivel nacional. Esa es la razón por la que lo que normalmente hacemos es control posterior, ¿no? Pero en este caso no podemos hacer control posterior porque estamos en una situación en la que ni siquiera los contratos han sido firmados. Sin embargo, la lógica del control simultáneo, que es el nuevo tipo de control que le vamos a empezar a dar cada vez más énfasis, a raíz también de la poca efectividad que ha tenido el control posterior. En el control simultáneo lo que hemos desarrollado es un mecanismo de alerta, es decir, hemos analizado los requisitos procedimentales y el cumplimiento legal de las normas para la emisión de esos decretos y hemos concluido de que no advertimos ningún riesgo significativo en la aprobación, en todo el proceso de aprobación y emisión de esos decretos, ¿no? Eso significa que nosotros no nos hemos pronunciado porque no hemos hecho esa evaluación, porque no nos corresponde respecto de, en esta etapa, respecto de si esos contratos son buenos, son malos, qué pasa con la licencia social, qué pasa con los impactos ambientales, qué pasa si, por ejemplo, la aplicación de esos cañones de aire comprimido para hacer las prospecciones en el fondo del mar, en ultramar, eso puede afectar a los peces. Eso nada de eso hemos analizado, porque eso no nos corresponde, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos analizado es simple y llanamente si se ha cumplido con el debido procedimiento establecido en la propia normatividad que este mismo Congreso en su oportunidad ha emitido, ¿no? ¿Y qué es lo que encontramos? La siguiente, por favor. Ahí está, solamente de manera como ilustración, el tema de los lotes, ¿no? Estamos hablando efectivamente de los lotes del Z64 al 68, distribuidos a lo largo de las costas de Tumbes, de Piura, de Lambayeque y una parte de Ancash. La siguiente. ¿Qué dice la Ley Orgánica de Hidrocarburos actualmente vigente? En su artículo 10 establece que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos podrán realizarse bajo las formas contractuales siguientes. Contrato de licencia, que es celebrado por Perupetro con el contratista y por el cual éste obtiene la autorización de explorar y explotar los hidrocarburos en el área del contrato. Pero por otro lado, lo más interesante, seguramente para todos, está asociado al artículo 11. El artículo 11 dice claramente los contratos a que se refiere el artículo 10 podrán celebrarse a criterio del contratante, o sea, Perupetro, previa negociación directa, o sea, no hay proceso, es una contratación directa con un proceso propio, ¿no? O por convocatoria, ¿no? Los contratos deberán aprobarse por decreto supremo, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y Energía y Minas, en un plazo no mayor de 60 días, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente. El reglamento de este artículo, aprobado desde el año 2008, de esta ley en general, establece una serie de requisitos para el procedimiento, ¿no? En este procedimiento interviene Perupetro, interviene el Ministerio de Energía y Minas, interviene el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y pasa todo un derrotero en el cual se analizan una serie de criterios técnicos, legales y económicos que sustentan la decisión de autorizar o no la explotación o la exploración de un determinado lote, autorización que luego se transforma en un decreto supremo que autoriza la contratación y la suscripción del contrato respectivo. Se analizan temas como el régimen tributario aduanero, las regalías, etcétera, etcétera. La siguiente. Hemos tratado de hacer una línea de tiempo para que aprecien con mayor claridad todo el proceso que ha llevado desde agosto del 2017 hasta la promulgación
de los ya mencionados decretos supremos, ¿no? Todo el proceso desde la presentación de la solicitud de calificación de Tuloil y que ha terminado efectivamente con la suscripción y la emisión y aprobación de esos decretos, y que tengo entendido por la información que nos ha proporcionado hace algunos días los colegas de Perupetro, ya el señor gerente general seguramente les podrá dar mayores detalles, esos contratos a la fecha no han sido suscritos, ¿no? Es decir, el decreto supremo autoriza a que se suscriban los contratos, pero hasta que no se suscriban, entonces ninguno de esos trámites surte efecto, ¿no? La siguiente. Esos son los decretos supremos en mención, el 06 del 2018, 7, 8, 9 y 10, donde se aprueba el contrato de licencia para la exploración y explotación de los hidrocarburos en cada uno de los lotes ahí mencionados. La siguiente. Uno de los temas que están vinculados a estos decretos también y en general a los contratos mismos es las metodologías, que son dos, para determinar las regalías de esos decretos, ¿no? Y las normas actualmente vigentes establecen que hay dos modelos, una metodología por escalas de producción y una por resultado económico. En la primera, cuando se define cuánto es el nivel de producción, porque eso es una cosa importante a tener presente. O sea, nadie sabe ahorita si es que hay petróleo o no hay petróleo en esos lotes. Luego de que se haga la exploración y se confirme razonablemente un determinado nivel de producción, entonces se podrá establecer en qué rango de esa norma calza el nivel de producción y por tanto se podrá aplicar las regalías, ¿no? Igual en el caso de una metodología ya por resultado económico, la tasa de regalía de 5% se paga siempre hasta que el contratista tenga ingresos acumulados a mayores en 15% y luego ya puede eso incrementarse progresivamente, ¿no? La siguiente, ¿no? Muy bien. Hemos hecho dos acciones de control simultáneas, uno a Perupetro y uno al Ministerio de Energía y Minas, para determinar, por un lado, si las solicitudes de expedición del Decreto Supremo para aprobar los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos se han tramitado conforme a la normatividad legal aplicable, así como también, en el caso de Perupetro, verificar el cumplimiento de procedimientos y requisitos legales en el proceso de calificación y negociación de la contratación de los lotes. ¿Y qué cosa hemos encontrado? Muy rápidamente, ¿no? En términos generales, lo que nosotros advertimos se han cumplido con todos los requisitos, pero la normativa, la ley, otorga un amplio grado de discrecionalidad a los funcionarios de Perupetro para negociar directamente los contratos sobre los lotes de hidrocarburos, ¿no? En ese marco se verificó que el procedimiento para la aprobación de los decretos supremos se realizó conforme a la normatividad legal vigente, pero hay algunos aspectos que creo que se pudieran mejorar relacionados a fortalecer la debida motivación, la transparencia y la rendición de cuenta para mejorar procesos futuros. Pero la forma como se ha llevado a cabo estos procesos, materia de esta conversación, en esta comisión, han respetado la normatividad legal vigente, ¿no? La siguiente. Por ejemplo, ¿qué encontramos? ¿No? Cosas que deben mejorarse y que entendemos que ya vienen siendo superadas por la administración de Perupetro. Cosas como, por ejemplo, que cuando detectaron o determinaron la capacidad técnica superior de Tuloil, no tenían aprobados los lineamientos de capacidad superior, ¿no? Ya los han aprobado, entonces para las siguientes veces que apliquen este mecanismo, pues entonces esta recomendación habrá estado ya cumplida, ¿no? Después también apreciamos que la Gerencia de Promoción y Contratación derivó el expediente a la Comisión Permanente de Calificación, pero como si fuera un mero trámite, sin emitir opinión expresa, porque así está establecido en su procedimiento interno, pero eso hay que quizá mejorarlo, porque lo que se necesita es que haya una opinión expresa que refleje la responsabilidad que asume cada una de las gerencias en cada una de las etapas de este proceso. La siguiente, ¿no? ¿Se han cumplido con los requisitos que establece la norma sobre participación ciudadana? Sí, pues se han realizado 27 eventos presenciales, pero cuando empezamos a analizar cómo se habían llevado esos eventos, había una serie
riesgos y limitaciones que deberían superarse, porque nosotros que hacemos eventos y audiencias públicas con frecuencia, ¿no?, sabemos que si no hay una adecuada organización, la representatividad que puedan tener esas audiencias se reduce sustancialmente, ¿no? Ahora, hay que ser conscientes que en el proceso actual, en la normatividad actual, no es que los ciudadanos convocados tengan que estar de acuerdo con lo que con el propósito de que se lleve a cabo la exploración o la explotación. La lógica actual es que muchas de esas cosas, incluyendo los impactos ambientales, de acuerdo a la normatividad legal vigente, se hacen después de firmar el contrato, ¿no? Entonces, es por eso de que, si bien es cierto, se han hecho esos eventos presenciales y podríamos discutir si han sido más o menos representativos, no son ahora, digamos, un riesgo que consideramos relevante. ¿Por qué? Porque la normatividad vigente no lo requiere así, ¿no? Y por otro lado, un elemento muy importante que son los programas mínimos de trabajo, ¿no?, con lo cual, que es en la práctica buena parte de la oferta que hace en este caso Tuloil, se comprobó que los montos estimados de inversión para esos programas mínimos de trabajo cuentan con sustento técnico y los mismos fueron presentados cuando fueron requeridos por esta acción de control, pero que no estaban en el expediente de tramitación. Pero no es que no existían, no estaban en el expediente, pero al día siguiente que los solicitamos nos los dieron. Entonces, son cosas que deberían mejorarse para optimizar el proceso, pero en modo alguno revelan un incumplimiento normativo de las normas actualmente vigentes, ¿no? La siguiente, ¿no? Es por eso de que hemos enviado una comunicación al señor Ministro de Energía y Minas para que, en el uso de sus facultades como titular del sector, regule mejor este espacio discrecional de negociación directa, estableciendo pues algunos parámetros razonables respecto de cuándo debería ser la negociación directa, cuándo deberían hacer por convocatoria, cómo deberían hacerse estos talleres participativos con la población, para que de alguna u otra manera este proceso sea mucho más transparente y mucho más conocido, ¿no? Y de esa manera se pueda lograr una mayor optimalidad en la aplicación de este procedimiento, ¿no? Eso era todo, señor presidente. Como les mencionaba, hemos desarrollado, no hemos hecho una auditoría, no hemos hecho un informe previo, hemos hecho una acción de control simultánea, circunscrita de acuerdo a nuestro mandato legal, exclusivamente a analizar si es que se han cumplido o no con el debido procedimiento y con toda la normatividad legal vigente, ¿no? Que apreciamos que hay cosas que se pueden mejorar, ciertamente, que apreciamos que de repente se requieren cambios normativos a nivel de ley, evidentemente, pero desde la perspectiva del control, lo que podemos decir en este momento, como resultado de esta acción que hemos desarrollado, es que la tramitación de estos expedientes y la adjudicación y aprobación de los decretos supremos han cumplido razonablemente la normatividad vigente sobre el particular. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición, señor Contralor. Saludamos la presencia también del congresista Marvin Palma aquí en nuestra sesión conjunta y procedemos a darle el uso de la palabra al señor Roberto Guzmán, gerente general de Perú Petro. ¿Quiere? A ver, antes vamos a darle la palabra al señor Víctor Sáenz, vicepresidente del directorio de Perú Petro. ¿Puede usted proceder? Muy buenas tardes a todos, señor presidente. En realidad, yo pienso que esta es una excelente oportunidad para que ustedes conozcan de cerca por nosotros la realidad petrolera de este país. Ustedes saben bien que el petróleo es un elemento energético
de primer orden en el mundo. Y nosotros no podemos ponernos de espaldas a él. Y esa es la realidad. Nuestro país tiene un potencial petrolífero y gas muy grande, pero desgraciadamente no lo explotamos como debemos. Esa es una gran realidad, ¿no? Imagínense ustedes, tenemos 40 y tantos contratos en este momento, mientras Colombia tiene 2.500 contratos trabajando. Colombia produce 1 millón de barriles diarios. Nosotros producimos 48.000 barriles diarios. Ni el 30% de nuestro consumo abastecemos con lo que producimos. Todo debido a la manera como llevamos adelante nuestra política petrolera. Este país, señor, fue el primer país en Sudamérica que encontró petróleo. En el siglo XIX, en Zorritos, fue la primera vez que descubrimos petróleo. Ningún país en Sudamérica había visto petróleo. El anterior a nosotros fue el coronel Drake en Pensilvania, que descubrió petróleo y comenzó el boom petrolero mundial que seguimos hasta ahora. Entonces, créame, este país tiene la suerte de tener petróleo en el mar. Tenemos petróleo en el mar, de Tumbes, de Piura, de todos los departamentos hasta Ica. Y yo le puedo mostrar a ustedes cómo están los afloramientos de petróleo que salen del subsuelo, del fondo marino, y lo puedo ver en el agua, encima, aflorando. Tenemos petróleo en la región de Talara y Piura, que todos conocemos, que por más de 100 años está produciendo y nos está haciendo vivir a todos nosotros. Tenemos petróleo, señor, en Ayacucho. ¿Se imagina? ¿Cuántos ayacuchanos habrán acá? No lo sé. Pero tenemos petróleo. Tenemos en la provincia de Coracora, Chumpi. Si vieran ustedes la estructura fabulosa que hay ahí, que podríamos tener en el futuro. Tenemos petróleo en el lago Titicaca. Todo el lago Titicaca tiene afloramiento de petróleo. Hay un yacimiento de petróleo que produce petróleo hasta ahora, que está a 1 kilómetro de la orilla del lago, cerca de Juliaca. ¿Me entiende? Fíjese usted lo que tenemos. Y tenemos la chance de encontrar petróleo. Por ejemplo, hará 2 días escuché al presidente decir de que tenía una reunión con el presidente de Bolivia y ver cómo nos podían abastecer de gas a nosotros. Si nosotros tenemos gas, lo único que necesitamos es dar las facilidades para que se trabaje. ¿Usted sabe cuánto dan las empresas petroleras en regalías a este país por día? Fíjense, y no producimos casi nada. ¿Cómo sería si tuviéramos una buena producción? Tendríamos regalías, tendríamos impuestos, tendríamos trabajo. ¿Cuánto dejamos de tener? Entonces, el Perú es un país, toda la selva del Perú tiene petróleo. Desde la frontera con el Ecuador, que descubrimos petróleo en la época del gobierno militar, hasta la frontera con Bolivia en el sur, que es Madre de Dios. Entonces, ¿por qué no adoptamos políticas inteligentes para explotar esta riqueza tan grande que tiene el país? ¿Cuántos países quisieran tener esa riqueza que tenemos nosotros? Sin embargo, nos llenamos de problemas para admitir lo que podemos hacer. Por eso, señor, yo insisto en esto, porque yo soy profesor, más que director y todo lo demás, soy profesor en la Universidad de Ingeniería y enseño petróleo, exploración petrolera. He trabajado todo el tiempo en exploración petrolera y inclusive estuve en el primer pozo descubridor de Corrientes X1. Entonces, lo único que quiero es despertar en ustedes la curiosidad y el deseo de conocer la realidad petrolera del país, que es tan importante. ¿Cuánto dinero nos podrían dar? La vez pasada, por ejemplo,
Hemos tenido 5 contratos firmados en el lago Titicaca. Ninguno pudo trabajar. Ahí se perdió por la empresa más o menos 600 o 700 millones de dólares. Casi más de 3.000 millones de dólares dejados de trabajar en el Perú por solamente la desidia de los habitantes o de sabe Dios quién. Igualmente, hace un tiempo, en la región de San Martín, hubieron 4 y 5 contratos y no se pudieron trabajar, porque se achacó el problema del Cerro de la Escalera, por problemas de medio ambiente, que no tiene nada que ver, todo se puede hacer. Todo lo podemos hacer, y bien, y podemos vivir bien, y darle a nuestro pueblo que necesita dinero, trabajo, necesita inversiones. Todo, a cada rato escucho hablar sobre ese tema. ¿Por qué no vemos eso? Señor, yo soy profesor. Yo vengo acá como profesor para despertar en ustedes el deseo de salir adelante. Por ejemplo, nos hablan de que el petróleo hace daño a los peces y a todo. Oiga, yo quisiera que vea todos los botes que hay trabajando en la costa. ¿Usted cree que no echan petróleo al mar? Uno anda y navega y ve la película de petróleo que está por todas partes. Pero eso no es de las empresas y nadie trabaja. Eso viene del uso que se da para trabajar por los pescadores, por los que... ¿Usted cree que cuántos buques andan en el mar peruano? ¿Con qué andan? Con petróleo. Sin embargo, ¿quién trabaja petróleo ahorita? Nadie. Sin embargo, se quejan de eso. Por eso, eso no quiere decir que nosotros no seamos exigentes si es que hubiera algún problema. No, eso ni hablar. Pero podemos trabajar, podemos obtener utilidades, podemos beneficiar a nuestro país y podemos lograrlo todo. Todo lo podemos lograr, señor presidente. Ojalá que nos escuchen. Es un mensaje de optimismo, un mensaje de fuerza para poderlo lograr. Y ojalá que me escuchen y ojalá que se acuerden lo que hablamos. Muchas gracias, señor. Tiene el uso de la palabra el señor gerente general de Perú Petro, Roberto Guzmán. Buenas tardes, señor presidente de la Comisión de Energía y Minas, señor presidente de la Comisión de Producción, señores congresistas, señor Contralor General de la República. He venido para explicar cómo es que Perú Petro ha llevado a cabo los procesos de calificación y de negociación directa de los contratos de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en los lotes Z64, Z65, Z66, Z67 y Z68. En primer lugar, quisiera explicar brevemente cuál es la función de Perú Petro, ¿no? Perú Petro es la empresa estatal de derecho privado del sector de energía y minas, que se organiza como sociedad anónima y tiene como principales funciones el promover la inversión en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y la función de negociar, celebrar y supervisar en su calidad de contratante los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos y los convenios de evaluación técnica. En cuanto a los procesos de contratación de los lotes que indiqué anteriormente, estos se desarrollaron con transparencia, cumpliendo estrictamente con la Ley Orgánica de Hidrocarburos y sus reglamentos, ¿no? Se ha aplicado correctamente el reglamento de regalía y retribución, el reglamento de participación ciudadana, el reglamento de calificación de empresas petroleras y el reglamento que regula el proceso de aprobación de los contratos por decreto supremo, ¿no? El gobierno anterior firmó los decretos supremos que aprobaron los contratos con Tullow en el último día de su gestión, pero consideramos que ello no debe afectar o no debe llevar a cuestionar la validez de un proceso que duró más de 7 meses, ¿no? Inició el 17 de agosto y concluyó el 24 de marzo con la emisión de los decretos supremos, ¿no? Por otro lado, como ya señaló el Contralor General de la República,
el OSI de Perú Petro, que depende de la Contraloría, concluyó que no se han identificado hechos que pongan en riesgo el cumplimiento de los procedimientos y requisitos legales en el proceso materia de control, ¿no?, que se refiere a la calificación y negociación, ¿no?